Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y invitamos hoy a don César Ulate, quien después de regresar al país de su posgrado en España, empezó a trabajar en varios ámbitos, y uno de ellos es el tema de de la regulación, y en específico la regulación en el tema de telecomunicaciones. Cuéntanos un poco de ese regreso, de esa etapa de su regreso, don César, por favor. Don Rafael, muchas gracias, un gusto estar acá como invitado. Muchas gracias a usted también por como ha sido como profesor y guía. Un placer participar de su programa, y como usted lo indica, que se paga con parte de los impuestos de los ciudadanos, siempre dentro del sector público, y nuestra participación en los ámbitos que estemos va a ser en pro del ciudadano, en pro de sus beneficios, y ese tiene que ser el norte que nos oriente a mejorar las condiciones de vida de las personas. Como usted bien indica, mi posgrado en Barcelona, en la Pompeu Fabra, se especializó en gran parte en regulación y competencia de servicios públicos desde el punto de vista de la economía. Cuando volví al país estuve algunos años en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, específicamente en el Centro de Desarrollo de la Regulación, y proponiendo metodologías tarifarias para poder cobrarle a las personas un buen servicio público. Desde el punto de vista de la economía, la regulación es importante porque hay muchos mercados que operan como monopolios naturales, o que no tiene sentido económico tener más de un competidor. Hablamos cuando hay barreras de entrada, como por ejemplo el alcantarillado sanitario. No tiene sentido tener dos empresas rompiendo calles, si ya con una tenemos un problema suficiente. Lo mismo para las líneas de transmisión de electricidad, ¿verdad? No tiene sentido tener doble o replicar estos servicios. Entonces, desde el punto de vista de la regulación, es importante poder garantizar principios universales de una buena calidad, cantidad y buenos disponibles para la población. A veces damos por sentadas muchas cosas, pero tenemos que recordar que hay unas leyes dentro de este país que se vienen formando desde principios del siglo anterior, en donde se promueve que todos los ciudadanos del país contemos con esos servicios públicos, como es en el caso de la electricidad, que se manda al Instituto Costarricense de Electricidad a atender a la demanda de la población, como es en el caso de la AIA, que se le manda a atender la demanda de acueductos de la población. Desde la autoridad reguladora, lo que se trata es de poner los precios adecuados, de incentivar los mecanismos para que la gente cuente con estos servicios y sea de la manera más eficiente y al mejor precio posible. Entonces existen diferentes metodologías para poder hacerlo, para garantizar estos objetivos. Sabemos que hay cambios importantes, principalmente cuando en 2008 se da el acuerdo del CAFTA con los Estados Unidos. Parte de los países de la Cuenca del Caribe, incluyendo los de Centroamérica. Así es. Entonces hay un cambio de paradigma con pro del objetivo de mejorar las condiciones con que se brindan los servicios en el país. Entonces, si por ejemplo van a venir empresas de inversión extranjera directa, tienen que contar con las disponibilidades para poder brindar sus servicios, tienen que tener una conexión estable a la electricidad para poder hacer sus plantas de producción, una conexión estable a los servicios de telecomunicaciones. Entonces tiene que diseñarse una red, incentivarse las inversiones para que se cuenten con estos servicios, a la vez que funcionen para los ciudadanos. También tenemos una serie bastante de servicios públicos, como los de transporte en Costa Rica, son más de 47 los que regula la RECEP, me parece, y también están los de telecomunicaciones. Ya que mencionó don César ese tema, déjeme hacer una pregunta que se sale un poco del tema, pero creo que a algunas amigas y amigos les puede resultar interesante. ¿Qué es 5G? Ok, del 2G fue la participación. Cada una de estas tecnologías está asociada al 2G o la segunda generación, la tercera generación, cuarta generación o 5G, está asociada a la forma en que se intercambian
la comunicación a través de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, el 2G era cuando cambiábamos mensajes de texto y de voz. Pasar de 2G a 3G nos permitió intercambiar datos. Entonces ya no solo son mensajes de texto y de voz, sino que también van imágenes. El 4G se ha vuelto más eficiente, entonces las bandas de espectro que se requieren para transmitir los mensajes son bandas de mayor cantidad de gigahertz. Entonces estamos hablando de que el espectro radioeléctrico por el que viajan las ondas va desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas. Entonces para el 5G, que se requiere la transmisión de paquetes de datos, de videos, de que usted pueda ver Netflix, de que podamos ver este programa en la casa a través de un servicio de streaming o a través. Entonces, es necesario contar con una banda mayor. Esta pregunta es muy relevante y desde mi punto de vista, una autoridad tiene que ver en el largo plazo, no solo ahora con 5G, de cómo implementarlo, de cómo poder pasar esos datos rápidos, sino con 6G. Entonces ya desde ya tenemos que ver de manera prospectiva como país, porque esto va a ser parte de un juego geopolítico. Antes era un desarrollador de la red y unos operadores, como actualmente tenemos. En el caso del 6G, hacia adelante, va a ser un mar de datos que navegan a velocidades muy altas y que entonces parte del diseño de esa red, de cómo comunicamos esos servicios, tiene que ser a través de mecanismos de subastas de espectro que incentiven la inversión para que permita a los usuarios tener esas condiciones de una buena vida, ¿verdad? Eso puede significar que como país estemos mejor y adelante del resto si hacemos un buen despliegue de los servicios para toda la población. Perdón que lo interrumpí y muchas gracias porque me pareció, yo por lo menos agradezco su explicación tan clara y precisa y espero que la teleaudiencia también. Pero usted estaba diciendo... Ok, estaba lo mismo, ¿verdad? Relacionado al tema. Gran parte de la regulación es entender que hay un sistema de incentivos en donde las empresas que participan, sean estatales o privadas, tienen que mantener una rentabilidad, que sea una rentabilidad razonable, de acuerdo con los objetivos. Entonces, si son estatales, esa rentabilidad está asociada a un desarrollo, a poder darle mejores servicios a los ciudadanos, a que sean razonables de acuerdo al riesgo. Recordemos que en economía tenemos una máxima de riesgo-rentabilidad. Entonces, esa máxima, don César, la explicará en el siguiente segmento. Sí, señor. Por favor. Gracias. Cosas muy cotidianas como encender la luz, abrir el grifo o transitar por una calle con alumbrado público o tomar el bus son temas que pasan por una materia compleja, regulación tarifaria de servicios públicos. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Aunque cada vez tenemos menos espacio público reconocible, lo cierto es que cotidianamente nos relacionamos con lo público. La totalidad de los hogares costarricenses utiliza al menos uno de los servicios públicos, sea electricidad, transporte, acueductos y telecomunicaciones. A ello destinamos aproximadamente un 15% de nuestros ingresos. Pero todas y todos, como usuarios de servicios públicos, sabemos que no solo queremos contar con el servicio, también deseamos que sea de calidad. Y por ello, la evolución del cobro de las tarifas avanza para pasar de costos a criterios financieros a precios económicos que promuevan servicios prestados con alta calidad y eficiencia. ¿Cuál es el mejor balance entre precios justos y servicios de calidad? La pregunta es para los que son expertos en materia de tarifas de servicios regulados. Don César estaba hablando de cómo riesgo y rentabilidad se interactuaban en el contexto de la economía. Por favor, don César. Muchas gracias, don Juan Rafael, y de nuevo gracias por la invitación. Sí, comentaba un poco el balance que tienen que hacer los reguladores para que existan empresas que estén operando, para que una empresa esté operando en el tiempo,
uno de los principios básicos es que sea rentable, para que sea sostenible en el tiempo y de acuerdo con los objetivos que tenga esa empresa. Al mismo tiempo, un regulador participa en función de los consumidores, es decir, de nosotros como usuarios, que tengamos servicios de calidad, de cantidad. Queremos tener buen transporte público, buenos buses que nos puedan transportar de un lugar a otro y tiene que ser rentable para que por lo menos las personas tengan el acceso a esos servicios, ¿verdad? Eso para todos los servicios públicos del país. Ese balance se fija ex ante, con reglas del juego claras, con reglas de juego que establezcan cómo se va a determinar esa rentabilidad para los participantes y al mismo tiempo que se garantice el proveer esos servicios para los usuarios en las mejores condiciones posibles. Ese balance desde la economía se atiende con la regulación. En el caso de Costa Rica, la autoridad reguladora trata de hacer transparente todos esos principios y poder ejemplificar cuáles son los costos. Como veníamos conversando en los 90s, en los 80s, tal vez la intención era más asociada a una mayor cobertura, a poder alcanzar a toda la población. Entonces, por ahí en los 90s teníamos un 94% de cobertura eléctrica, una cosa así, y se alcanzó en gran parte en esta parte del siglo. Lo mismo ocurre para otros servicios públicos. Entonces, las metodologías tarifarias, económicas, que están detrás de esos objetivos son específicas. Entonces, hay metodologías como la Cost Plus, que es la que más común se utiliza en la autoridad reguladora de los servicios públicos, que es una metodología que fija una rentabilidad para que se hagan las inversiones asociadas a proveer esos servicios públicos. Una vez que se tiene una cobertura nacional, como en el caso actual de electricidad para todo el país, entonces es importante pasar a hablar de metodologías de eficiencia, de metodologías de cuáles son los costos eficientes que se tienen que reconocer para proveer un buen servicio público. Entonces, esos incentivos se diseñan desde un punto de vista económico o tarifario, mediante ecuaciones que se socializan con las diferentes partes involucradas en el proceso, las empresas que van a seguir garantizando ese servicio. Y recordemos que las cosas van cambiando en el tiempo, como veníamos hablando de las tecnologías celulares, 2G, hasta actualmente el desarrollo de ese 6G. En el caso de la electricidad, que hablamos ahora de mayores eficiencias y mejores conexiones, los ciudadanos queremos, una vez que tenemos esa cobertura, que nos den un buen servicio, que sea estable, que no se nos esté yendo la luz, pero al mismo tiempo pagar lo menos posible porque tenemos una restricción presupuestaria limitada. Entonces es parte del papel que tienen la economía y las autoridades reguladoras en ese proceso. Hay un tema, tal vez anecdótico, pero que está presente. Yo afortunadamente viajo en autobús y contrario a lo que mucha gente dice, todos los autobuses en que yo he viajado en este país son muy buenos y los que he viajado en otros países también. Vengo a la universidad en un autobús, pero está ocurriendo, y entiendo que es en áreas rurales, y nos saca un poco del tema de la regulación, porque yo creo que ese es un tema tal vez un poco de empresas regionales, o la verdad es que no sé, pero parece que hay rutas de autobuses donde no hay usuario, o el usuario que tenía, el empresario que tenía la concesión está diciendo no quiero. Bueno, aquí en la universidad, el viaje entre Cartago y la universidad, la empresa que lo tenía dijo chao y se fue. Sí, o disminuye la frecuencia. Eso es bastante atinado y me parece a mí, es parte de lo que conversábamos. El cambio se viene dando, hay un cambio tecnológico, hay una serie de razones adicionales. Puede haber un fallo, en ese caso particular, de parte de la autoridad reguladora, de no vigilar bien los incentivos para que ese mecanismo sea estable en el tiempo, ¿verdad? El proveer ese servicio. O pueden haber nuevas tecnologías, hablemos de Uber, de Didi, de nuevos competidores que tiene el servicio de taxi, que son desarrollos tecnológicos, que a la tecnología, ¿quién le pone el freno, don Juan Rafael?
El desarrollo se da si el incentivo es adecuado para todos los miembros de la población, los que tienen su carrito y quieren proveer el servicio, y un usuario que al transportarse llega más rápido y le cuesta menos. Entonces, ¿cómo la regulación se tiene que ir adaptando a esos cambios tecnológicos? En el caso de los buses, por ejemplo, se hablaba de buses eléctricos. Yo participé en un estudio que se hizo en el gobierno de don Carlos Alvarado para la implementación de buses eléctricos, y encontramos que la inversión era más cara. Entonces, que la inversión principalmente para un mismo bus, por el hecho de que la batería fuera eléctrica, era más cara. Entonces eso implicaba un aumento cercano al 30% de la tarifa, a pesar de lo que se iban a ahorrar en combustibles por utilizar un bus eléctrico con un centro de carga, a pesar de incluir las externalidades sociales del costo de menor contaminación. Entonces, para una persona que le digan que va a aumentar un 30% la utilización del bus, en ese momento planteó una interrogante significativa, ¿verdad? En el caso, como usted bien describe, yo también soy de una zona rural y he visto ese fenómeno. Me parece que tal vez da para recapacitar si la autoridad reguladora está haciendo una regulación muy intrusiva dentro de los costos y no está viendo un esquema de una mejor estimación, se trabaja con la mejor información disponible, incluida la demanda de pasajeros, y en este caso puede ser que gran parte de esa demanda ya no esté por las preferencias de las personas. Regresamos, don César, cuando el canal lo indique. Nos decía don César que también él creció en un área rural, y un poco el tema de los autobuses y los servicios se le planteaban a él como una temática significativa. Adelante, don César, por favor. No, otra de las ideas que quiero destacar es que gran parte de lo que se hace tiene que ir de la mano con la política pública. Entonces, entender muy bien los costos es parte del trabajo que tiene que hacer una autoridad reguladora para poder ver hacia dónde diseñar los incentivos o quién va a pagar esos costos, pero también entender cómo afecta al resto de la población. Por ejemplo, en el servicio de combustible, del litro de diésel, del litro de gasolina súper y regular, cerca de un 40% en estas últimas dos de la fijación del precio final corresponde a un impuesto que va para mantenimiento de calles, para caja única, con una serie de objetivos. Entonces, es parte de las políticas que establece el país para controlar, para poder hacer inversiones. Entonces, lo mismo en el caso de los buses. Si lo que se quiere, entendemos que es muy caro hacer inversión en infraestructura en lugares que son poco visitados o con una baja densidad poblacional, pero parte de los principios de acceso, de universalidad, promueven que parte de las ganancias que se obtienen en los lugares de mucho más alta densidad, de mejores condiciones, se promuevan en desarrollar a otras poblaciones que tienen mayor dificultad en el acceso. En el caso del combustible, Costa Rica tiene una política de tener un único precio en todo el territorio nacional. Entonces esto no pone a competir a las estaciones de servicio por ese margen, ni a los transportistas de acuerdo de dónde esté la estación de servicio. Tiene algunas restricciones. Entonces estos choques internacionales que estamos viviendo en la oferta del petróleo terminan repercutiendo. Ahí hay una capacidad de planeación, de dirección, no solo desde un punto de vista de un esquema tarifario que traspasa los costos al usuario, sino desde un punto de vista de optimización, de cuáles son las mejores prácticas internacionales, cuál es la seguridad energética que tiene el país en términos de días de producción, si la capacidad de estiaje de los puertos es suficiente para el almacenamiento de los tanques que tiene, en este caso la empresa estatal. Entonces, en general, los servicios públicos tienen que ser planeados de manera conjunta, ¿verdad? No solo en ese enfoque de cuál es el precio, sino viéndolo desde una perspectiva más general de qué es lo que se quiere en la población con un servicio público particular. Por cierto, el hecho de que todos los combustibles son importados, ya los productos terminados, significa que tienen una calidad homogénea o uniforme, ¿no? Excelente apreciación, sí, correcto. En el caso de los combustibles,
bueno, Recope compra lo que se denomina el precio cóctel, que es de acuerdo a las provisiones que ve de uso o de demanda, las proyecciones que tiene para cada uno de esos combustibles en específico, que tienen unas proporciones de octanaje específico, calidades específicas acordadas en los contratos. Entonces, como usted dice, son muy homogéneas y eso tiene repercusiones sobre los vehículos que se utilizan en el país, ¿verdad? Que no necesariamente son exactamente las mismas características de esos productos por los cuales se está pagando un premium que en otros países. Además de todos esos ámbitos que usted ha mencionado de ARECEP, creo que ya nos debe quedar poquito tiempo, creo que está usted haciendo un estudio para SUTEL. Estoy colaborando en una capacitación para las personas de SUTEL, en donde se le explican estos temas de organización industrial desde un punto de vista económico a las personas que están encargadas de la parte de competencia, de la parte de ver concentraciones, de la intención del diseño de subastas de espectro también hacia adelante, cuáles son los objetivos, cuáles son los errores más comunes. Entonces, en la medida de lo posible, siempre vamos a estar ahí colaborando en las diferentes entidades y por supuesto que con un gran aprecio por la que considero mi casa, que es el alma mater de la Universidad de Costa Rica, en la cual también he sido profesor por bastantes años. Qué bueno, excelente. Y pues yo creo que los impuestos que pagan los habitantes de este país y que se van hacia el financiamiento de la Universidad de Costa Rica se emplearon muy bien capacitándolo a usted para poder ir a Barcelona y poder alcanzar, pero también de la manera en que lo que usted aprendió aquí, lo que aprendió allá, le ha servido al país. Y yo creo que debe sentirse muy satisfecho, me parece a mí. Me siento muy satisfecho, claro, es un esfuerzo de esos que valen la pena, las cosas que cuestan, que poder manifestar un bien hacia la sociedad y muy agradecido también de las oportunidades que la vida ha ido presentando. ¿Qué recuerda más de su estancia en Barcelona? Bueno, la calidad de las personas es, yo creo que lo que siempre me genera un mayor aprecio sobre las situaciones. Entonces trato de obtener de la gente con la que interactúo lo mejor posible. Me parece que tenemos una Universidad de Costa Rica muy rigurosa. Yo estuve en un programa en el que habían 20 nacionalidades mezcladas, todo en inglés, y me parece que la Escuela de Matemática, de Física Matemática de la Universidad de Costa Rica me dio bases muy fuertes para compañeros que venían de Oxford, de Stanford, etc. Y al compararlo de manera relativa, me siento muy contento de poder obtener todo el conocimiento y de poderlo tratar de traspasar a otras generaciones, de ayudar, y así como yo obtuve esas oportunidades y apoyo, de poder pasarlo a la sociedad y a las nuevas generaciones. Y la experiencia catalana fue trilingüe, porque usted recibía los cursos en inglés, en la calle la gente hablaba en catalán y había mucha gente que hablaba en español. Efectivamente, y fue una época en donde el Barcelona estaba muy bien, estaban Messi, Neymar y Suárez metiendo muchos goles, entonces era muy bonito ese ambiente. Guardiola. Sí, claro, exacto. Bueno, con ese mensaje que a mis amigos catalanes les encantará, le invitamos a las amigas y amigos para que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídese mucho. Muchas gracias, don Juan. Igual.